Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy en la continuación de nuestra serie sobre la historia del deporte en Venezuela. Les recuerdo que estamos haciendo esta serie en orden alfabético y hoy comenzamos el programa con la esgrima. Y nos remontamos a los orígenes de la esgrima, que se discuten entre Alemania, España, Italia y Francia. Cada hipótesis postula el nacimiento de la práctica en la esfera nacional de alguno de estos países, siempre dentro de la época comprendida entre los siglos XIII y XIV. Para nosotros es imposible adherir a alguna de estas hipótesis. Sin embargo, es evidente que la esgrima histórica nació vinculada con las armas y la guerra, dentro siempre del ámbito militar y de los caballeros, y por supuesto estrechamente vinculada con la práctica del duelo, que era un tema del honor entre los hombres. Testimonios directos no hemos hallado, pero suponemos que durante el periodo colonial venezolano el duelo a espadas ha debido darse con alguna frecuencia. También sospechamos que la esgrima como ejercicio y entrenamiento ha debido darse con alguna recurrencia. Pero en los hechos, lo que hemos conseguido son avisos ofreciendo clases de esgrima en periódicos del siglo XIX. Ejemplo, en 1843, el señor Ramón Colón sostiene una escuela de esgrima donde enseña florete y espadón. Luego, en 1845, tenemos al francés Pierre Chabriel, que ofrece instrucciones de esgrima, y hay una casa comercial en Caracas que vende máscaras y guantes para jugar florete. Luego, ya en 1890, José Gil Fortul, quien por cierto escribió un tratado sobre la esgrima que se titula La esgrima moderna, notas de un aficionado, y lo publica en 1892. Bueno, ya Gil Fortul para 1890 está publicando artículos en el periódico La Opinión Nacional sobre el tema. Los envía desde Burdeos, donde se desempeña como diplomático. Gil Fortul es un hombre muy importante para los deportes en Venezuela, no solo la esgrima, sino también el hipismo o el golf o las carreras, el ciclismo también. Fue un hombre, un entusiasta de los deportes. Vamos a tener también que en aquel año 1890 se crea la Academia de Armas de Caracas y la lista de sus fundadores da cuenta de cómo este deporte lo practicaba la élite de su tiempo. Allí practicaban la esgrima, los Bulton, los Carreño, los Delfino, los Erazo, los Herrera, los Sucre, los Tejera, los Tobar y los Wallis. Y el instructor fue Henri Joseph, y entre comillas él se presentaba como antiguo maestro del ejército francés. Y daba clases diariamente y se va a tornar en un personaje importante de su tiempo en Caracas, ya que en torno a su academia se congregaba buena parte de los actores políticos y económicos de la época. Estamos hablando 1890. Vamos a hallar también un aviso en 1891, donde Joseph se presentaba como miembro de la Academia de Armas de París y profesor del ejército venezolano. Este mismo Henri Joseph del que venimos hablando. Pero no era el único en dar clases de esgrima. También las ofrecían el general Antonio Cristiani y los señores Andrés Guardia y Rafael Parodi. También el general Juan Mirabal Monagas daba clases de esgrima.
y lo mismo el general José Gregorio Carrera y el coronel Pedro Sánchez. De modo que vemos que en esa Caracas de fin del siglo XIX hay todo un fervor alrededor de la esgrima. La esgrima deportiva se va a consolidar con su participación en las primeras Olimpiadas de Atenas, aquellas de 1896, cuando el barón Pierre de Coubertin, que además era esgrimista, la incluye en la lista de deportes olímpicos. Eso fue una suerte de consagración deportiva de la esgrima. Recordemos que antes se había manejado en el ámbito de lo militar. Y las competencias en juego fueron florete y sable en categoría masculina individual en aquellas Olimpiadas. El florete femenino se va a incluir a partir de 1924 en las Olimpiadas de París y en 1913 se crea la Federación Internacional de Esgrima y en 1956 tienen lugar los primeros campeonatos mundiales de esgrima. Vayamos ahora al ámbito nacional. En Venezuela se funda la Federación Venezolana de Esgrima en 1948 y al año siguiente es reconocida por la Federación Internacional de Esgrima. El primer presidente de la FVE va a ser Santiago Aguerrevere y lo va a suceder el entonces teniente coronel Alfredo Monch. En el ejército, naturalmente, la esgrima se practicaba regularmente y contaba con muy buenos instructores. En la Universidad Central de Venezuela, en 1940, todavía en su sede del centro de Caracas, allá hoy en día en el Palacio de las Academias, el profesor Bela Muracosi forma un pequeño grupo que logra incorporar al profesor Rodolfo Barta y se forma el Club de Esgrima de la UCB, de donde han surgido algunos de los mejores esgrimistas venezolanos. La primera generación destacada de la esgrima deportiva estuvo integrada por Úrsula Selle, nacida en 1935, Josefina Navarro, también del 35, Jesús Gruber, de 1936, Belkis Leal, de 1940, y Silvio Fernández Guerra, de 1946. Esa va a ser la primera generación destacada de la esgrima deportiva venezolana. Y todos ellos integraron la selección nacional y tuvieron destacadas actuaciones en el ámbito suramericano y panamericano. De hecho, de Gruber, Jesús Gruber, suele decirse, y con fundadas razones según los especialistas, que fue el mejor dotado de su tiempo y que tenía condiciones para seguir una carrera internacional. Fue alumno de Rodolfo Barta, al igual que Úrsula Selle, y participó en las Olimpiadas de Roma en 1960 y obtuvo el mejor puesto entre todos los latinoamericanos, Jesús Gruber. El gimnasio de esgrima de Ciudad Bolívar lleva su nombre en homenaje a su desempeño. Por otra parte, Fernández Guerra, Silvio Fernández Guerra, fue el abanderado de Venezuela en las Olimpiadas de México en 1968. Antes se había titulado campeón nacional juvenil en 1964 y luego fue doble campeón suramericano de florete y espada en Buenos Aires en 1970. Y fue por el impulso de aquellos muchachos caraqueños que se entusiasmaron con la esgrima que el IND, el Instituto Nacional de Deportes, se esmeró en crear espacios para su práctica. Espacios que se sumaban a los ya creados entonces en la Universidad Central de Venezuela, donde este maestro, Rodolfo Barta, de origen húngaro, ejerció su magisterio.
Va a ser precisamente en Ciudad Bolívar, donde dé sus primeros pasos el esgrimista Rubén Limardo, a los 7 años, cuando su madre y su tío, Noris Gascón y Rubén Gascón, sean sus instructores iniciales. Sus dotes fueron de tal magnitud que la familia hace el esfuerzo por enviar al joven a entrenarse en Polonia y alcanza el Campeonato Mundial Juvenil en el año 2004-2005. Luego Limardo llega a la gloria deportiva al obtener la medalla de oro en las Olimpiadas del 2012 en Londres. Es la segunda medalla de oro que ha alcanzado Venezuela. Recordemos que la primera fue la de Francisco Morocho Rodríguez en 1968. Limardo participa en las Olimpiadas de Pekín en el 2008, ocupando el lugar 23 en la tabla. De modo que la mejoría en 4 años es, por decirlo menos, formidable, porque si en el 2008 está en el puesto 23 y en el 2012 gana la medalla de oro, imagínense ustedes el tamaño de la mejoría, ¿no? Y entrevistado por Fernando Vergara el 2 de agosto del año 2012, ante la pregunta que le formula Vergara, ¿qué significa para ti haber entrado en la historia grande del deporte venezolano?, Limardo respondió: significa mucho, demasiado. Estoy feliz de haber entrado en la historia grande del deporte en Venezuela. Bueno, en la próxima parte del programa continuaremos con la esgrima en Venezuela. Ya regresamos. En la parte anterior del programa les estaba leyendo una respuesta de Rubén Limardo a Fernando Vergara y se las leí por la mitad. Escuchen de nuevo. Él respondió a la pregunta: ¿qué significa para ti haber entrado en la historia grande del deporte venezolano? Significa mucho, demasiado. Estoy feliz de haber entrado en la historia grande del deporte de Venezuela. Creo que será histórico. Estoy agradecido con toda la gente que me apoyó y me apoya. Me dieron mucho. Y en especial con mi pueblo de Venezuela, que ha estado siguiéndome, está detrás de mí. Todos mis compañeros y la sala de esgrima del Estado Bolívar me hicieron llegar sus palabras. Ahí es donde nací y donde me formé. Muy bello esto, recordar siempre sus orígenes. De modo que este orgullo del deporte venezolano, que es Rubén Limardo, fue formado en Ciudad Bolívar y moldeado en Polonia, país que ha sido propicio para el logro de una madurez deportiva como pocas se han alcanzado en Venezuela. Y en la esgrima femenina debemos destacar la actuación de Alejandra Benítez, que comenzó a ubicarse en lo alto cuando se tituló campeona mundial junior en Francia en el año 1999. Y luego alcanzó el título mundial en La Habana en el año 2005, ya no juvenil sino como adulta. Y ha participado en las Olimpiadas del 2004, del 2008, del 2012 y del 2016. Y Alejandra Benítez se ubica como la esgrimista venezolana de más destacada actuación internacional en todos los tiempos de la práctica de esgrima en Venezuela. De modo que entre Rubén Limardo y Alejandra Benítez están dos glorias de la esgrima venezolana. Veamos ahora una práctica deportiva en la que los venezolanos llegamos muy alto, y es el esquí acuático. Comencemos, como siempre, por ubicar los orígenes del esquí acuático en el mundo. Y aquí los franceses aseguran que los primeros practicantes de esquí acuático fueron ellos. Según ellos, esto ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en el lago Annecy, cuando unos soldados trasladaron al agua unos esquíes usados en las alturas alpinas. Pero más allá de esta anécdota no abundan fuentes confiables, más allá de la tradición oral sobre esto. Mejor documentado está
lo hecho por Ralph Samuelson en 1922. Esto va a ocurrir en los Estados Unidos, cuando Samuelson hace lo mismo que hicieron los franceses en los Alpes, es decir, traslada unos esquíes de nieve al agua. Y después en la secuencia vamos a hallar que será Fred Waller quien patente los esquíes acuáticos. Y los patenta con las tiras de cuero para ajustar los pies, que es como eran antes los esquíes. Waller, por otra parte, que es un personaje muy curioso, fue el inventor de la técnica cinematográfica del cinerama también. De modo que Fred Waller, la cabeza le funcionaba. Las primeras demostraciones públicas de Waller ocurrieron en el Pepin Lake de Minnesota, cuando el esquiador era alado a través de una cuerda desde una embarcación pequeña. Fue entonces cuando nació el esquí acuático como lo conocemos hoy, y por supuesto con todos los cambios tecnológicos que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo. Vamos a tener que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se constituye en Ginebra la Unión Internacional de Esquí Acuático, y 2 años después se sumaron los Estados Unidos, creando la Unión Mundial de Esquí Acuático. Y así fue como se fueron estructurando en las competencias las modalidades de slalom, figuras y salto. Luego vinieron los campeonatos mundiales organizados por estas organizaciones y por otras instituciones de este deporte acuático. ¿Dónde y cuándo comenzó a practicarse el esquí acuático en Venezuela? Al parecer, los primeros esquíes los trajeron hacia finales de la década de los años 40, y en la laguna de Caraballeda, abajo en el litoral guaireño, una lancha aló a los primeros esquiadores. En verdad, lo razonable es suponer que este deporte está vinculado con la construcción de los primeros clubes de playa en el litoral guaireño, para luego incorporarse Higuerote, sus canales naturales, y Río Chico, por sus canales construidos a partir de la década de los años 60. Recordemos que el Club Puerto Azul comienza a construirse en 1954, el Club Playa Azul en 1956, el Club Camurí en 1958, y en esta misma década de los años 50, donde el ingreso per cápita venezolano era de los 10 primeros del mundo, se construyen los clubes Playa Grande y Marina Grande. De modo que será a partir de estos años cuando comience a popularizarse el esquí acuático entre los socios de estos clubes. ¿Cuándo fueron los primeros campeonatos nacionales? Pues hasta donde nuestras pesquisas alcanzan, esos campeonatos son de la década de los años 60. Y entonces la figura estelar era una joven que se llamaba Willy Stahl o Stahle. Willy Stahle fue campeona nacional en 1964, 65 y 66. En esos años la práctica del esquí se había adueñado de la bahía de Buche, al lado de Carenero, en el estado Miranda, a tal punto que ese sitio fue reservado para las prácticas de esquí de la Selección Nacional de Esquí. Y se fueron sumando deportistas al fervor por el esquí. Entre ellos se recuerda a los hermanos Lacavallerie, los hijos del Musiú Lacavallerie. También se recuerda a los hermanos Roló y a Alejandro Rotundo, que fue el primero que sepamos en participar en un campeonato mundial. El primer venezolano en participar en un campeonato mundial fue Rotundo en 1967. Y será a partir de 1973 cuando empieza la leyenda, la historia legendaria de las hermanas Carrasco.
La mayor de ellas, María Victoria, nacida en 1953, gana el Campeonato Mundial de Esquí en Bogotá. Campeonato Mundial de Esquí en Bogotá. Le sigue en la dinastía campeona María Esperanza, nacida en el año 56. Y le sigue Ana María, la menor, nacida en 1963. Estas hermanas Carrasco son hijas de inmigrantes madrileños que se establecen en Caracas. Y la historia de las Carrasco es bellísima porque es la historia del respaldo de sus padres, a pulso, para que todas llegaran a ser campeonas mundiales de esquí. Cuando digo el respaldo es que los señores Carrasco financiaron esto, las entrenaban, les ponían devoción a toda la vida deportiva de sus hijas. María Victoria fue campeona mundial de esquí en figuras entre 1973 y 1979. Primero en Bogotá, después en Milano y después en Londres. Y después se retira de las competencias. En Milano, la subcampeona mundial fue su hermana, María Esperanza, en el año 79. Y a partir del año 1981, la campeona mundial fue la menor de ellas, Ana María. De modo que estamos hablando de la dinastía de las hermanas Carrasco, que es única en la historia de los deportes acuáticos en el mundo. Y en el caso de María Victoria tuvo el récord mundial 9 veces, abatiéndolo siempre contra sus propias marcas. Esto es un hecho increíble, un hecho notabilísimo. Por otra parte, ese gran periodista deportivo que es José Visconti reseña el triunfo de Carlos Suárez en 1975 en el Campeonato Mundial de Esquí en Gran Bretaña. Entonces Suárez era un adolescente que se impuso en la modalidad de figuras. Y luego nosotros no hemos advertido más actuaciones de Carlos Suárez, no sabemos qué se hizo, si continuó, e ignoramos cuál fue su destino, pero allí está en la historia del esquí recogido por José Visconti. Y las hermanas Carrasco, una vez retiradas y después, por supuesto, de ejercer la maternidad, han vuelto a actividades gremiales y a la enseñanza del deporte que las hizo campeonas. De hecho, en el año 2014, muy recientemente, Ana María Carrasco presidió la Federación Venezolana de Esquí Náutico, que es como se llama hoy en día, esquí náutico, buscando estimular este deporte. Bueno, después de aquella época mítica del esquí acuático venezolano, me refiero a las décadas de los años 70 y parte de los 80, bueno, los esfuerzos han sido intermitentes y en ningún caso se ha llegado a los niveles de la dinastía de las hermanas Carrasco. En este orden alfabético que venimos siguiendo, ahora le corresponde al fútbol venezolano. Y como siempre, haremos una introducción sobre los orígenes del fútbol en el mundo y sobre los orígenes del fútbol en Venezuela. Pero eso lo haremos en la próxima parte del programa. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que en esta nos dedicaríamos al fútbol. Y la referencia más antigua de un juego con balón y pies proviene de China, siglos 3 y 2 antes de Cristo. Y a partir de esta fecha, la secuencia de protojuegos de fútbol, que los podemos llamar así, incluye Grecia, Roma, Japón, la cultura maya, Groenlandia, Alaska, hasta llegar a la Edad Media, cuando las referencias se hacen más precisas en Italia, Francia y Gran Bretaña. En Londres, por ejemplo, se jugaba tan violentamente el fútbol que Eduardo II de Inglaterra lo prohibió en el año 1314.
Algo similar ocurre en Francia en 1365, cuando Carlos V de Francia lo desdeña, lo deja de lado a través de una ordenanza. En cambio, en Florencia, en el año 1580, se presentaron las primeras reglas del juego de fútbol que se llamaba el calcio florentino. Esto se escribe calcio igual que el calcio, que el elemento. Y bueno, siendo italiano yo creo que se pronuncia calcio. Y se proponía un juego menos violento cuando se presentan estas reglas, ¿no? Luego las primeras reglas unificadoras, ya distintas totalmente a las del juego de rugby, se presentaron en Cambridge en 1848 y fueron mejoradas en 1856. Y con estas reglas de Cambridge se creó la Football Association, que comenzó a organizar y regir al fútbol inglés. Fíjense, aquí hubo un proceso en el que hubo que distinguir muy claramente entre el rugby y el fútbol, y quedaron los dos juegos que son como primos hermanos, pero ya distinguidos a partir de esta etapa. Y bueno, el fútbol fue extendiéndose por todo el continente europeo, hasta que el 21 de mayo de 1904 se crea en París la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, y el siguiente paso fue la convocatoria de la Copa Mundial de Fútbol por primera vez, evento que ocurrió en Uruguay en 1930. La referencia más antigua de un encuentro de fútbol en Venezuela la ofrece el periódico El Correo del Uruguay, que señala el 16 de julio de 1876 como el día en que jugaron ingleses, corsos y trinitarios en las inmediaciones de la mina Perú, muy cerca del Callao. Esa es la región del Uruguay. Como sabemos, también fue en esta ciudad guayanesa donde se construyó el primer hipódromo del país, aquel que construyó don Antonio Lichoni. Las minas de oro del sur de Venezuela hicieron del Callao una suerte de protometrópolis pasajera, donde el champán corría libremente. Luego vamos a tener que en 1903 unos primeros encuentros entre equipos formados en Caracas. Las denominaciones de estos equipos eran poco nacionales, la verdad. Se llamaban Arizona, National City, Filadelfia, Olímpico, América y New Orleans. Y bueno, por otra parte no hemos hallado mayores rastros de ellos, lo que nos lleva a pensar que su existencia fue efímera. En 1923, los jesuitas fundan el Colegio San Ignacio y la práctica del fútbol en esta institución educativa se incrementa gracias al fervor del padre Feliciano Gastaminza, SJ. Y es así como se suman a los encuentros que promovía el Colegio La Salle y el Colegio San José de los Teques, y antes el San Bernardino Sport Club y el Colegio San Pablo de los hermanos Martínez Centeno, los legendarios educadores. Todo este desarrollo inicial del fútbol va a darse en las dos primeras décadas del siglo XX, hasta que se crea la Federación Nacional de Fútbol en 1926 y se organizan los campeonatos con una lista de equipos ya consistente. Estamos hablando de los equipos Benzolio, Centro Atlético, Caracas Sport, Barcelona, Campeador, Venezuela, Alianza, Nueva Esparta y Loyola. El campeonato lo ganó el Centro Atlético, quedando de subcampeón el Benzolio. Y en el interior del país también se jugaba fútbol, en particular en Táchira, Mérida y Zulia. En el Táchira, por supuesto, por la vecindad con Colombia. En el segundo, en Mérida, por los colegios de Mérida.
y en el tercero, en Zulia, por las empresas petroleras establecidas allí, en particular la empresa holandesa británica, la Shell. De modo que allí fue creciendo la afición por el fútbol. Desde el punto de vista de las organizaciones hubo varios cambios, hasta que en 1951 se creó la Federación Venezolana de Fútbol, y esta es reconocida por el Comité Olímpico Venezolano, el COV, y por la FIFA. Y a partir de entonces se consolidó un solo organismo rector del balompié nacional. Por otra parte, entre 1926 y 1956, el fútbol venezolano fue amateur y los campeonatos fueron ganados 7 veces por el Unión Sport Club, 6 veces por Dos Caminos Sport Club, 5 veces por el Litoral Sport Club, 3 veces por el Loyola Sport Club y 2 veces por la Salle Sport Club. Y muchos otros que ganaron una sola vez la contienda, que no los menciono. Entre 1936 y 1951, el estadio principal de Caracas era el Estadio Nacional, en El Paraíso, hoy en día denominado Brígido Iriarte. Y a partir de 1951, el estadio principal en Caracas pasó a serlo el Estadio Universitario de la ciudad universitaria diseñada por el gran arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Y desde entonces el fútbol nacional comenzó su camino de profesionalización hasta que se creó la Liga Mayor de Fútbol en el año 1957. Bueno, aquí es imposible no hacer mención a la contribución destacadísima de las colonias de europeos en Venezuela. Estoy pensando en los portugueses, en los italianos y en los españoles. Estas congregaciones se forman a partir de la gran inmigración que comenzó a llegar en 1936, primero con motivo de la Guerra Civil Española, y luego se incrementa con la llegada de los italianos y los portugueses después de la Segunda Guerra Mundial. Estos inmigrantes que se incorporan a la vida venezolana de inmediato van a formar equipos. Estoy recordando el Deportivo Italia, el Deportivo Portugués, el Madeirense, entre otros. Y estos equipos van a contribuir decididamente con el incremento del nivel del fútbol en Venezuela. Y este fenómeno ocurrió muy particularmente en la década de los años 50. Al día de hoy, la Liga Profesional de Fútbol está compuesta por 18 equipos con sus respectivos estadios. Y entre 1957 y el año 2016, los equipos que más veces han ganado el campeonato son Caracas, 11 veces, Deportivo Táchira, 8 veces, Petare, 5 veces, Portuguesa, 5 veces, Zamora, 4, Estudiantes de Mérida, 2, Universidad de los Andes, 2. Hoy en día, en Venezuela, el estadio con mayor aforo es el Estadio Monumental de Maturín. Estamos hablando de un estadio en el que caben 51.796 personas. Le sigue el Estadio Metropolitano de Lara, donde caben 47.900 personas. Y le sigue el Estadio José Encarnación Romero, en Maracaibo, con 45.000 personas. De modo que Caracas se ha quedado muy atrás en relación con el aforo de su estadio universitario. De modo que, como vemos, entre el año 57 y hoy en día, el crecimiento del fútbol profesional ha sido notable, enorme realmente, ¿no? Bueno, una mención aparte requiere, por supuesto, la selección nacional, la muy querida Vinotinto, que inicia su camino en 1938 en los cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y desde entonces ha venido avanzando. Sus números en el continente americano no han sido los mejores,
De hecho, es junto a Ecuador la única selección nacional que nunca ha ganado la Copa América. Sin embargo, en años recientes la mejora ha sido notable y las expectativas que siembra son cada vez mayores. De hecho, en la Copa Mundial 2017 de la categoría Sub-20, Venezuela alcanzó el subcampeonato, siendo esta la más destacada actuación de Venezuela en un evento mundial de fútbol en toda su historia, en el año 2017. En cuanto a los jugadores, pues los números no mienten. El futbolista venezolano que ha participado en mayor número de partidos de la selección nacional es Juan Arango, 127 partidos. Y además es el mayor goleador con 22 goles. Junto a Giancarlo Maldonado, que también tiene 22 goles a su favor. Antes de estos jugadores, Luis Mendoza fue considerado por muchos años como el mejor jugador de fútbol que había tenido Venezuela en su historia. Y en la nómina de jugadores destacados también se incluye a Stalin Rivas, Carlos Rodríguez, Antonio Peche Carrasquel, Agustín Cuervo, Ernesto Blanco, Alito Bar, Leopoldo Márquez y Gonzalo Sucre. En la próxima parte del programa veremos el fútbol femenino. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que la nómina de jugadores destacados en el fútbol venezolano incluía a varios, presidida por Juan Arango, naturalmente. Y decíamos también que nos referiríamos ahora a la selección femenina. Y aquí pues la selección nacional sub-17 le ha dado varios triunfos a Venezuela. No solo alcanzó el campeonato suramericano en el año 2013, sino que quedó cuarta la selección en la Copa Mundial del 2014, consagrándose Deina Castellanos y Gabriela García como las máximas goleadoras de la Copa. Y luego en el Campeonato Suramericano de 2016, Venezuela se tituló campeón por segunda vez, igualándose a Brasil en el número de campeonatos ganados. De modo que aquí las sorpresas femeninas han sido no solo notorias, sino reiteradas. De hecho, Deina Castellanos está en camino de erigirse como un ídolo en los Estados Unidos, gracias a sus actuaciones deportivas, un personaje ya de celebridad planetaria, es la estrella del fútbol femenino venezolano y de buena parte del mundo también, ¿no? Incluso estuvo nominada al premio Puskás, que se concede al autor del mejor gol del año, por el gol anotado por ella a Camerún durante la Copa Mundial Femenina Sub-17 que se jugó en Jordania en el año 2016. Y también estuvo Deina Castellanos entre las 3 finalistas al premio The Best que entrega la FIFA a la mejor jugadora del año. Bueno, de modo que lo que ha logrado esta joven es muy, muy particular. Y es evidente que el fútbol no ha sido el deporte más popular de Venezuela, pero también es evidente que ha crecido sostenidamente, no solo en la profesionalización, sino en la fanaticada, que la verdad es que cada vez es mayor, arrastrada quizá por el hecho de que el fútbol se ha convertido en el más universal de los deportes. Y hace años, en 1932, Antonio Arraiz, el poeta, le cantó en sus versos, anticipándose. Les voy a leer 3 versos de Antonio Arraiz. Dice: 22 futboleros en tierra venezolana, llenos de vida nueva, transidos de juventud, pergueñando palabras ungidas de porvenir. Bueno, es un poema de anticipación realmente, ¿no? Por otra parte, el filósofo Juan Nuño dio en el clavo en cuanto a lo específico del fútbol. Esto es muy interesante. Para Nuño, lo determinante del fútbol
es el tiempo. Y él afirma lo siguiente: el tiempo transcurre para el juego de fútbol de la misma manera como transcurre en y para la vida de los espectadores. Coincide entonces el tiempo interno del juego de fútbol con el externo o el tiempo real. En cambio, hasta aquí la cita de Nuño, para que esto se entienda, hay que recordar que en el béisbol no hay tiempo prefijado, de modo que el tiempo no está en el juego. Y la diferencia no es menuda. Luego va a sentenciar Juan Nuño: un partido de fútbol es más angustioso y dramático que otro juego cualquiera, porque en él el tiempo corre paralelo al tiempo de la existencia humana. Hasta aquí la cita de Nuño. Por cierto, no es muy abundante la literatura sobre filosofía del deporte, y algunas páginas que nos dejó el profesor Nuño sobre el particular son rara avis. Filosofía del deporte la hizo en Venezuela a altísimos niveles el gran profesor Luis Castro Leiva, que tenía un programa sobre el deporte en el viejo, querido y legendario Canal 5. Allí durante algunos años el profesor Castro Leiva hacía filosofía del deporte con una enorme destreza. Pero no ha sido común que se haga filosofía del deporte. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. En nuestro próximo programa, siguiendo la línea alfabética, vendremos con la gimnasia y, por supuesto, con el golf y con la halterofilia, que para algunos es una denominación muy extraña, pero esa es la correcta. La halterofilia también se le conoce como el levantamiento de pesas. Bueno, esto ha sido el Venezolanos de hoy en esta serie sobre la historia del deporte en Venezuela. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho, y en la dirección técnica Fernando Camacho. Y a mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail, en el Twitter @rafaelarraiz. Y ha sido un placer, como siempre, hablar para ustedes en estos programas sobre historia de Venezuela, que, como es evidente, para nosotros la historia no es solo la historia política, sino incluye la historia empresarial, la historia cultural, la historia literaria y la historia deportiva, que, por cierto, muy poco se ha trabajado en Venezuela desde el punto de vista histórico. Por supuesto, la prensa deportiva es abundantísima y probablemente la sección más leída de los medios de comunicación, ya sea en físico o en la red. Bueno, se despide de ustedes Rafael Arraiz Luca y hasta nuestro próximo encuentro.